conferencia. Juliana Daza ha llegado. Niño. Tampoco. Ramiro Andrés Orjuela. María Fernanda Pérez está. En este momento no estoy viendo quiénes están en sala porque estoy en la presentación, así que por favor pueden activar su micrófono y responderme. ¿Me están escuchando? Sí, señor. Sí, profe. Sí, doctor. Ok. Alejandra Rojas, ¿estás, por favor? Esteban Sabogal y José Felipe Vanegas. O sea que apenas tenemos. Presente, profe. ¿Quién está presente? José Felipe. Sí, sí, señor. Ok. Entonces, falta Profe Esteban Carlos Sabogal, también. falta Alejandro. Ah, ya está Esteban Sabogal, bienvenido, pues. María Fernanda Pérez Valderrama, no ha llegado todavía. Ramiro Andrés Orjuela, ya está. Ok. Niño Luis Camilo tampoco y Juliana. Bueno, en la medida que vayan llegando, iremos revisando para ver si están presentes o no. Debido a que en esta tentación no los puedo ver. Ok. Bueno, el tema a tratar hoy, estamos 10 personas, o sea que están faltando 6 personas. El tema a tratar hoy es población y muestra. Es decir, ya nosotros iniciamos el diseño de investigación. El diseño de investigación, entonces definimos el enfoque. Recuerden que el enfoque siempre o es cualitativo, o es cuantitativo, o es mixto. Y en función del tipo de enfoque o el nivel de investigación, nosotros definimos el tipo de investigación o definimos el tipo que más se acerca a nuestra investigación en un primer momento. Y ahora continuamos con el diseño metodológico o el diseño de investigación y vendría el punto 5.3, que es definir la población, y el 5.4, que sería definir la muestra. Hasta allí estamos todos claros entonces en la estructura del trabajo. Fíjense ustedes. Vamos a hablar un poquito entonces de lo que es la población o lo que es la muestra. Si en algún momento no me escuchan, por favor, que alguien interrumpa. No estoy viendo el chat ni estoy ahorita en este momento viendo el movimiento de la sala. Déjame ver si logro poner en esto en un tamaño que se pueda ver. Pero lo que pasa es que no sé por qué. Ustedes sí lo ven, pero yo no lo estoy viendo acá en mi pantalla. Tengo que irme a la presentación. No sé si ahí ven la presentación bien o la pongo pantalla completa. O que nos quedemos sin conexión o que no me estén escuchando, no me estén viendo, por favor, les agradezco que me informen. Ustedes ven esta presentación que la tienen ahí en su sección correspondiente, que si mal no recuerdo es la sección 7, y vamos a hablar un poco de lo que es la población y la muestra. Hay diferentes autores que hablan sobre ello, pero Bernal, que cita a Frasica,
nos dice que es el conjunto de todos los elementos a los cuales se refiere la investigación. Es decir, se puede definir también como el conjunto de todas las unidades de muestreo. O sea, es toda la población que vamos a estudiar. Eso quiere decir, señores, y aquí tienen otro concepto. Okay. Hay otras personas que dicen que es la totalidad de elementos o de individuos que tienen ciertas características similares y sobre las cuales se desea hacer inferencia o bien la unidad de análisis. Quiero aclarar con esto que cuando hablamos de población, no nos estamos refiriendo específicamente a seres humanos. La población pueden ser personas, como también pueden ser animales, como también pueden ser plantas, como también pueden ser cosas o actividades. Todo depende del tema de investigación y de nuestros objetivos de investigación. Hay siempre la creencia de cuando hablamos de población en investigación, nos estamos refiriendo siempre a personas. Si nosotros vamos a estudiar, por ejemplo, una investigación hipotética, el porqué del abandono de los perros en la ciudad de Villavicencio, pues nuestras poblaciones son todos los perros que existen en la ciudad de Villavicencio. Y seguramente que vamos a tomar de muestra aquellos perros que están abandonados en la calle. Eso por darles un ejemplo fácil y práctico. Vamos a revisar acá. De todas formas, ustedes tienen esta presentación en su aula virtual. Siempre les recomiendo que revisen las presentaciones y vean los temas antes de hacer la parte del trabajo o del proyecto que estamos desarrollando. Aquí yo les estoy poniendo un ejemplo que es de Bernal, que dice, si se desea hacer un análisis del sector del cuero y el calzado en Colombia, la población sería, entonces, ¿qué consideramos? Primero, el alcance. Vamos a hacer ese estudio en las 5 principales ciudades capitales de Colombia. Vamos a definir un tiempo del estudio, vamos a hacer el estudio del año 1996 al 2004. Estos datos están bien viejos, vamos a suponer que el estudio lo estamos haciendo del año 2011 al 2020. Vamos a suponer que estamos, o del 2010 al 2020, en un rango aproximado de 10 años, que los elementos que vamos a estudiar entonces son las empresas del sector cuero y el calzado ubicadas en las 5 principales ciudades del país. Y que todas las empresas del sector cuero, todas las empresas del sector cuero y el calzado del país serían las unidades de muestreo. Ok. Ya vamos. Ya va un momento que esto. Creo que me adelanté. Ok. Estamos tratando de construir este ejemplo que vamos a estudiar análisis del sector cuero. Fíjense. ¿Cuál sería la población? Serían todas las empresas del sector cuero y el calzado ubicadas en las 5 principales ciudades capitales de Colombia. Es decir, ubicadas en Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Cartagena. Entonces, el estudio trata sobre un análisis de las empresas del sector cuero y el calzado en las principales ciudades del país. Primero definimos cuáles son las principales ciudades del país y tomamos solamente 5 ciudades en orden de tamaño. Entonces nuestra población va a ser todas las empresas que se dedican al sector cuero y al calzado.
ubicadas en esas 5 ciudades. Cuando vamos a hacer el estudio, entonces tenemos que ir a definir una muestra. ¿Qué vamos o qué empresas vamos a tomar del sector cuero y calzado de esas 5 ciudades? Pero vamos a dejarlo solamente en la comprensión de que tenemos todo el tipo de, eh, solamente la población. El semestre pasado, en uno de estos encuentros de emprendimiento, alguien presentaba un estudio sobre el tipo de razas de ovejas. Y cuando hablaba de la población, entonces me decía que la población eran todos los señores propietarios de fincas que tenían ovejas. Entonces yo le decía que eso estaba malo, porque si usted lo que va a hacer es un análisis del tipo de razas de ovejas, usted la población que tiene que considerar son el número de ovejas que hay en el sector o en el municipio que estaban estudiando. Es decir, va a estudiar cómo son las razas de ovejas, cuáles son sus principales características, cuáles son sus principales rasgos. Entonces no me puede decir que la población son los que crían ovejas o los productores, porque yo no estoy estudiando el tipo de productor, yo estoy estudiando el animal, qué tipo, qué rasgos característicos, qué caracterización tienen las ovejas. Entonces la población era el total de ovejas que están en una vereda o que están en un municipio. ¿Qué tenía que hacer él? Primero averiguar con los productores de ovejas o con las fincas que se dedicaban a la cría de ovejas en ese sector y sacar por finca más o menos cuánto era el número de animales. Al tener el total de animales, entonces él sí podía decir que la población eran, por decir, 500 ovejas o 1000 ovejas que estaban divididas en distintos predios o distintos sistemas productivos o fincas, ¿no? Pero ojo con eso, que no eran los productores. También en otro semestre había alguien que estaba estudiando un tipo de alimento que estaba estudiando los cerdos, mejor dicho, que estaba estudiando alguna cuestión sobre la dieta de los cerdos. Entonces me decía también que la población eran todos los productores de cerdo. Entonces yo le decía que el estudio lo iba a hacer con los productores o con los cerdos. Entonces definitivamente la población en ese caso era el total de cerdos que habían en un determinado predio o en una determinada vereda, una determinada finca o en un grupo de fincas o en un municipio, pero que no me podía decir que la población eran los productores de cerdo, porque el estudio era específico sobre ciertos aspectos nutricionales del cerdo, de la raza. Y no son los productores de cría los criadores de, o los productores de cerdo sobre los cuales se estaba haciendo el estudio, era sobre el propio animal. Entonces, fíjense, cuando hablamos de las empresas del sector cuero, no nos estamos refiriendo a todos los señores que tienen empresas, no, sino a la empresa como tal. La población es el número de empresas que se ubican en las principales ciudades del país. Entonces, quiero que todos tengan bien claro esto, la población, antes de empezar a hablar de la muestra. Entonces, es decir, que Lerma, que es otro de los autores revisados en metodología de la investigación, nos dice entonces o concluye que es el conjunto de todos los elementos de la misma especie que presentan una característica determinada o que se corresponden a una misma definición y a cuyos elementos se le estudiará sus características y relaciones. Si usted está evaluando, por ejemplo, el crecimiento de los cerdos, pues su población es todos los cerdos, porque usted va a evaluar cómo el cerdo va creciendo hasta estar en el tamaño ideal para venderlo como carne. Si usted va a estudiar el transporte de productos de Villavicencio a Bogotá, que deben ir refrigerados, pues usted va a estudiar y va a estudiar
las unidades, o va a ser una evaluación de las unidades de transporte de materias primas o de productos que deben transportarse refrigerados. Pues la población va a ser todas las unidades de transporte. Si usted va a estudiar la evolución de las pelotas que se usan en el béisbol, en el softball, pues la población son todas las pelotas que existen o que se usan en determinado juego, en determinada ciudad, en determinado deporte. Entonces hay que estar bien claro de cuál es la población de cada uno de los estudios. Entonces, fíjese, generalmente la población es todo aquello que es la totalidad de las unidades que pueden ser objeto de estudio, que ya dijimos que pueden ser personas, que pueden ser animales, que pueden ser sucesos, fenómenos, actividades, acciones que conforman el ámbito de una investigación. Por ejemplo, son poblaciones los docentes de la universidad, pero ustedes como estudiantes también son poblaciones. Si yo quiero saber, por ejemplo, cuál es el rendimiento académico de los estudiantes de la Facultad de Administración de Empresas Agropecuarias, pues sencillo, mi población es el número de total de estudiantes de empresas agropecuarias que cursan el programa desde el primer semestre hasta el último semestre. Si vamos a estudiar cuál es el comportamiento de cierta especie animal, pues sería el número total de esa especie en un espacio determinado, delimitado, porque tampoco es que vamos a hacer un estudio o no estamos en condiciones, la academia o el programa, de estudiar, vamos a estudiar el ganado bovino en todo el mundo, no. Nosotros entonces tenemos que delimitar los estudios para que estos puedan ser alcanzados. ¿Qué más podemos entonces resaltar? Entonces tenemos una población, pero a veces esas poblaciones son tan grandes que no podemos abordarlas todas. Por ejemplo, en el ejemplo de las empresas de calzado, de cuero y calzado en las principales ciudades del país, ustedes se imaginan cuántas empresas de estas existen en Bogotá, en Medellín, en Bucaramanga y en las otras dos ciudades que fueron mencionadas. Entonces no podemos abarcarlas todas. Entonces tenemos que decidir sobre cuáles vamos a hacer el estudio. Ese momento en que decidimos sobre cuáles vamos a hacer el estudio es el momento en que estamos definiendo la muestra de nuestro estudio. Por ejemplo, si yo lo que voy a estudiar son las razas de ovejas y tengo 10.000 ovejas, pues entonces yo me hago una muestra representativa de cada número de ovejas por razas y eso sería mi muestra. Si lo que yo voy a estudiar es los cerdos, entonces hay 1.000.000 de cerdos en todo el municipio de Villavicencio, por decirles algo, en los distintos sistemas productivos de cerdos. Entonces yo no puedo estudiar el 1.000.000 de cerdos, entonces yo voy a seleccionar de ese 1.000.000 cuántos cerdos puedo tomar para estudiar y que sean representativos. Ese cuánto que yo voy a tomar de una población grande o de lo que es toda la población es lo que se llama muestra. Entonces, son dos cositas que hay que saber manejar, qué es la población y qué es la muestra. Entonces, ¿por qué surge la necesidad de determinar una muestra? Porque a veces las poblaciones son muy grandes y se nos hace imposible hacer un estudio con el total de la población. Entonces, ¿qué hacemos? Nos vamos hacia la selección de una muestra. Hay casos donde la población es muy pequeña, entonces nosotros no hacemos un muestreo, sino que sencillamente decimos que la población en su totalidad se toma como muestra del estudio. Eso serían entonces cosas muy específicas. Por ejemplo,
voy a hacer un estudio sobre las empresas que fabrican hallacas en Villavicencio. Supongamos que solamente hay 5 empresas que hacen hallacas en Villavicencio para la venta como alimento. Entonces, como la población es muy pequeña, apenas son 5 empresas, entonces mi muestra es el total de la población. Pero si yo dijera, voy a hacer un estudio sobre todas las pequeñas empresas registradas en la Cámara de Comercio del municipio de Villavicencio, seguro que van a existir más de 1.000 empresas. Entonces ya es una población muy grande. ¿Qué tengo que en ese momento hacer? Definir esto de esas 1.000 empresas, cuántas voy a tomar como mi muestra y que esas que yo tomo como muestra sean representativas de esas 1.000 pequeñas empresas que existen. Eso es un ejemplo hipotético. Entonces, la muestra tal como ustedes ven en la lámina es una porción representativa de una cantidad, es decir, es una porción representativa de mi población, ¿no? Si yo voy a decir, yo voy a hacer un análisis sobre el rendimiento de todos los estudiantes de la Universidad Santo Tomás, voy a tomar todas las facultades y todos los estudiantes, seguro voy a tener más de 6.000 estudiantes, más de 3.000 estudiantes. Entonces, yo tengo que decidir cuál va a ser mi muestra representativa de esa población. Entonces, seguramente por cada facultad, dependiendo de la cantidad de estudiantes que haya en cada facultad, yo voy a tomar un número de estudiantes que sean representativos de esa facultad, y la suma de los estudiantes que yo tomé como muestra de cada facultad me va a dar la muestra general del estudio. Para ello, por supuesto, que existe toda una metodología y existen todos unos criterios y unos métodos de seleccionar la muestra. Entonces, generalmente nosotros definimos muestra cuando las poblaciones que tenemos bajo investigación son muy grandes. Por ejemplo, en aquellos estudios que son casos de estudio, que es, por ejemplo, yo estoy haciendo un estudio en una finca o en una hacienda o en una empresa, pues sencillamente la población es esa empresa. Y dependiendo de los temas que yo voy a investigar, por ejemplo, si yo voy a investigar es cómo se sienten todos los trabajadores de la empresa, pero la empresa tiene 10 trabajadores, pues seguramente yo hago el estudio fácilmente. Sencillamente yo digo que mi población va a conformar la muestra, porque no es grande, pero si yo hago el estudio en una empresa que tiene 500 trabajadores, yo debo definir entonces cuál es mi muestra, porque no voy a hacer 500 entrevistas, sino que tengo que saber a cuáles trabajadores, para saber si tienen buena calidad de vida, si se sienten contentos en la empresa, por ejemplo. Entonces yo selecciono de esos 500 el número que me represente a los 500 para poder desarrollar la investigación. Entonces, realmente una muestra es una porción de un colectivo o de una población determinada que se selecciona con el fin de poder realizar el estudio o medir las propiedades que caracterizan a la totalidad de esa población. Entonces, aquí Niño nos sigue ratificando que la muestra es una porción de un colectivo o de una población determinada, que se selecciona con el fin de estudiar o medir las propiedades que caracterizan a la totalidad de la población. Por ejemplo, imagínense que yo haga un estudio de las medidas de prevención que están tomando los pobladores de Villavicencio para protegerse contra la pandemia, contra el COVID-19. Pues seguramente mi población es muy grande. Entonces yo tengo que buscar la forma
de cómo yo llego a una muestra que me represente a todos los pobladores de Villavicencio. Entonces, quizás tendría que ir a un muestreo estadístico, a un muestreo paramétrico, a un tipo de muestreo muy específico que me permita primero sectorizar la ciudad, sectorizar la población y después definir cómo yo tomo a la muestra en cada sector para poder entonces desarrollar mi estudio de cómo están tomando las medidas de protección los pobladores de Villavicencio contra el COVID-19. Si mi estudio es ver sobre una evaluación de la cría de caballos, sobre la crianza de caballos de raza, caballos de paso, caballo fino, entonces yo voy a tener de población, vamos a suponer que eso lo voy a hacer para todo el meta, entonces yo voy a tener de población todos los criaderos de caballos por el número de caballos que tenemos en todo el departamento del Meta. Y seguramente entonces yo tengo que ir luego a determinar cómo voy a seleccionar una muestra de todos esos criaderos de caballos finos. Y así uno va seleccionando la muestra. Vuelvo a insistir, en aquellos estudios de casos o estudios donde la población es muy pequeña, no tendríamos problema, porque sencillamente yo tomo el total de la población como una muestra. ¿Y quién realmente decide cuál es la muestra a tomar? Pues eso lo decide el investigador, ¿no? Si va a considerar la población en su totalidad o parte de la misma. Entonces, todo depende del tipo de investigación. Si yo voy a hacer una investigación sobre la calidad del transporte aéreo en Colombia, pues seguramente también voy a tener una muestra grande. Pero si yo voy a hacer un estudio sobre la calidad del transporte aéreo que llega a Villavicencio, seguramente mi población no es muy grande. Voy a estudiar, por ejemplo, el grado de contaminación de las ciudades por efecto de las unidades automotoras o vehículos. Eh, Supongamos que sea aquí en Villavicencio, pues mi población va a ser muy alta, porque hay una gran cantidad de vehículos o de autos, de carros acá en Villavicencio. Entonces yo también tendría que seleccionar una muestra. Si yo voy a hacer un estudio, a evaluar la cantidad de producción científica que esto se está generando en la Facultad de Administración de Empresas Agropecuarias, es decir, libros publicados por los profesores, pues mi población no va a ser muy grande y quizás yo pudiese tomar la población en general como muestra. Eh, entonces, cuando nosotros estamos en ese proceso de seleccionar cuál va a ser mi muestra, pues es necesario saber que existen distintos tipos de muestreos. Podemos hablar, por ejemplo, de un muestreo aleatorio simple, estratificado, conglomerado, sistemático o mixto, por decir algo. Y en función de eso, nosotros entonces calculamos el tamaño de la muestra para medir las variables de nuestro estudio y esas variables están en función del objetivo general del estudio. Ya más adelante estaríamos revisando un poco lo de las variables. Entonces, muestra es un subconjunto de la población, ¿no? Por ejemplo, si vamos a estudiar todos los hoteles que existen en Villavicencio, entonces quizás yo delimito. Si yo digo hoteles de 5 estrellas, pues la población va a ser muy pequeña. Pero si yo hablo de hoteles en general, incluyendo posadas, entonces la población va a ser más grande. Entonces yo debería ir a un tipo de muestra, o sea, cuáles de esos hoteles o posadas yo voy a tomar para desarrollar el estudio. Entonces aquí ratificamos
que Bernal nos dice que muestra es parte de la población que se selecciona, de la cual realmente se obtiene información para desarrollar el estudio y sobre la cual se efectuará la medición y la observación de las variables. Generalmente uno parte de un marco muestral, es decir, de una lista, el mapa o la fuente donde puedo extraer todas las unidades de muestreo, unidades de análisis de la población, y de donde se tomarán los sujetos objetos de estudio. Es decir, si yo voy a estudiar toda la población de Villavicencio, entonces seguramente yo primero voy a partir de dónde obtengo esa información, cuál sería mi marco muestral. Pues mi marco muestral debe ser el censo poblacional que se ha hecho en Colombia, donde me arroja el número de personas. Luego yo puedo utilizar un mapa para sectorizar la ciudad y más o menos tratar de ver por sector cuál es el tamaño de población, para luego ir entonces a decidir un tamaño de muestra. Por ahora no nos preocupemos mucho en este momento por el marco muestral, solo quiero que les quede claro lo que es población y lo que es muestra. Entonces, generalmente los pasos para seleccionar una muestra, o sea, no podemos ir a seleccionar una muestra si no tenemos bien definida la población. Identificamos el marco muestral, que es de dónde o la fuente de dónde extraemos esa muestra. Debemos entonces definir el tipo de muestreo. Para ello ustedes tienen que ver entonces cuáles son los tipos de muestreo que existen. Luego definimos el grado de confianza de ese muestreo, determinamos el tamaño de la muestra y elegimos un procedimiento para finalmente seleccionar la muestra. Esto es el ejercicio académico cuando estamos realmente desarrollando un trabajo ya de grado, de investigación, de pregrado, maestría, doctorado, lo que sea. Deberíamos seguir estos métodos, estos pasos. A los objetos de este ejercicio académico, solamente yo les voy a pedir que me definan la población y me definan el tipo de muestra. Y adicional, lo único que van a definir por el tipo de muestra es sencillamente el método utilizado para definir la muestra. Más nada. Ahí tienen algunos ejercicios. Entonces, en un primer ejercicio, un estudiante de administración tiene el interés de conocer las opiniones y actitudes de la población de Villavicencio sobre los derechos del consumidor. Para tal investigación, divide la población por urbanizaciones, seleccionando al azar solo algunas de las urbanizaciones. Luego aplica la encuesta en todas las viviendas de las urbanizaciones seleccionadas, ¿verdad? ¿Qué pasa entonces? De las 500 personas entrevistadas de la ciudad de Villavicencio, se encontró que el 60 ha tenido problemas en la compra de algún producto o servicio y que de ellas solo el 46 está dispuesto a reclamar. Al finalizar la investigación se llegó a la conclusión que el 65 de los villavicenses opinan que en el meta como consumidores se encuentran protegidos. Se hace entonces una pregunta: ¿cuál es la población y cuál es la muestra utilizada en ese estudio? Entonces, ¿qué dicen ustedes? ¿Qué opinan ustedes? Los escucho. ¿Me escuchan? Sí, señor. Sí, profe. O elementos. Ajá, La Sí, población, profe. ajá. la población son las 500 personas, ¿no? ¿Qué dirían ustedes? Sí, profe. Ajá. La población serán La población serían las 500 las 500 personas. personas. Ok, ¿alguien más opina? La población de ecoturismo son los indígenas de la zona, pero especialmente, se me olvidó el nombre, los Achahuaca. ¿Era? ¿Achahuaca? Ok, pero del ejercicio que tienen en pantalla, ¿me pueden decir cuál es la población? ¿Están seguros que esas 500 personas entrevistadas Profe,
es la población. No, esa es la muestra, porque la población sería todo Villavicencio, ¿no? Ok. Vamos a ver entonces la lámina siguiente. Aquí hay un segundo ejercicio, pero vamos a buscar los resultados. Hay un tercer ejercicio. Un momento. Ok. Ok, fíjense, ¿no? Creí que las tenía aquí, pero la persona que habló de último, que dijo que los 500 es la muestra, eso es lo correcto. Esas 500 personas que entrevistaron es la muestra de la población. Y el total de la población sería entonces, tal como dice el estudio, toda la población de Villavicencio. Esa sería la población. Y la muestra son esas 500 personas. ¿Que cómo se seleccionaron? Bueno, el investigador dividió la población por urbanizaciones y de cada urbanización tomó un número de pobladores. Ese número de pobladores es el que es los 500 entrevistas. Es decir, población, todos los habitantes de Villavicencio. Muestra, los 500 habitantes. ¿Quedamos claros entonces? Yes. Profe, qué pena lo interrumpo. Fíjense, ahorita quizás podamos... Dígame, no dígame. Pero es Lo que, pues escucho. en el caso de nosotros, por ejemplo, el uso de la energía solar fotovoltaica, nuestra población entonces serían las plantas de cannabis. Sí, su producción sería, bueno, no las plantas de cannabis, su producción son aquellas empresas o sistemas productivos dedicados a la producción de cannabis con fines medicinales. Porque si usted me dice las plantas, va a meter todas las plantas, la de fines recreativos, la, las de todos esos otros fines que ustedes conocen a veces más que yo. Pero en este caso, recuerden, nosotros estamos estudiando cómo esos panales pueden ayudar a ahorrar costos en los sistemas productivos de cannabis solo con fines medicinales. Entonces, ¿cuál sería la población? Primero, ustedes tienen que estar delimitando ese estudio, si es en todo el meta, si es en el municipio. Entonces, ¿cuántos sistemas o cuántas empresas se dedican a cultivar cannabis con fines medicinales? Esa sería la población. Si, por ejemplo, resulta que solamente hay 2 o 3 que se están dedicando al cultivo de cannabis, porque las demás se dedican al cannabis, pero para otros fines que no vamos a mencionar, entonces ustedes dirían que la muestra puede ser la misma población, porque son poquitas. Ahora imagínate, si hiciéramos el estudio sobre el cannabis en general, pues posiblemente la población sería muy grande, pero también sería difícil de determinar. ¿Por qué? Porque pues, todos estos cultivos son ilícitos y ¿quién nos va a dar la información sobre esos cultivos? O sea, ¿quién va a decir, no, lo que pasa es que en el solar de mi casa yo tengo cultivos de cannabis? O por allá detrás del maizal que hay en tal finca hay cultivos de cannabis. O en el bosque que hay cafetales también hay cannabis. Entonces, sería un estudio que no sería tan sencillo de hacer, porque primero el marco muestral de donde vamos a definir la muestra, o sea, la población de quienes se dedican a cultivar cannabis con fines recreacionales, pues posiblemente no va a ser objetivo, posiblemente no vamos a saber la información. Ahora que usted me diga, los sistemas que se dedican al cultivo de cannabis con fines medicinales, pues estas empresas o personas deben tener permisos, deben tener autorizaciones, cumplir con una serie de papeleos y posiblemente o generalmente están asociadas a laboratorios, ya sean laboratorios naturales o laboratorios farmacéuticos que se dedican a producir medicamentos o productos a base del cannabis.
o aquellas empresas que están a nivel de investigación y cultivan cannabis con esos fines. Entonces posiblemente sea más fácil de saber cuántas empresas, cuántos sistemas productivos tenemos que se dedican al cannabis. ¿Entendiste? ¿Aló? Sí, profe, muchas gracias. Quedó claro, ¿verdad? Caso del ecoturismo, que creo que alguno de los chicos había conversado. Pues ustedes tienen que ver, ustedes me están hablando de que ese ecoturismo se va a desarrollar o la idea es que sea desarrollada por parte de los indígenas o que sea desarrollado para beneficiar a los indígenas. Aquí ustedes tienen muy claro, porque ese es uno de los problemas que ustedes tenían en el desarrollo del trabajo, que tienen que estar bien claros si es un turismo desarrollado propiamente por los indígenas o si es un turismo para favorecer a los indígenas. Entonces, en función de eso estaría la población. Ahora, si usted me dice que en los dos municipios solamente existe una etnia y que solamente van a estar favorecidos el grupo de esa etnia, pues posiblemente la población sea el total de habitantes de esa etnia indígena. Pero si en los dos municipios que ustedes están Existen dos. considerando hay varias etnias, Hay dos etnias. ¿existen? Sí, hay dos etnias y nosotros las dejamos por lo que Ok, entonces, ¿cuál es la población? La población entonces es el total de habitantes de esa etnia, o sea, suman los dos. Eso siempre y cuando el estudio vaya a que es una propuesta para que ellos desarrollen el turismo. Ahora, si la propuesta es que lo van a desarrollar otras personas para favorecer a esas comunidades, entonces ustedes tendrían que ver si la población es el número de operadores que hace ecoturismo en esos dos municipios. Quiero que les quede bien claro eso. O sea, esa definición de la población es de ustedes. Porque es que en el trabajo, yo no sé si ya lo corrigieron, si están bien claros, si es un ecoturismo para beneficiar a esas comunidades que es realizado por operadores ecoturísticos o si es un turismo desarrollado por las propias comunidades indígenas. En función de eso, ustedes definen la población, ¿no? Ok, El caso de, a ver, ¿cuál más? El de ustedes también está la sustitución del Sacha Inchi. el Sacha Inchi, la sustitución de la patilla por el Sacha Inchi. Ustedes lo que están planteando es que los cultivadores de patilla, vamos a decirlo así en criollo, dejen de cultivar patilla y empiezan a cultivar Sacha Inchi. ¿Cuál sería la población? Pues la población son todos los productores de patilla. No me vayan a decir que son los productores de Sacha Inchi, porque ustedes lo que quieren es que los que producen patilla dejen de sembrar patilla y empiecen a cultivar Sacha Inchi. ¿Estamos claros o no? ¿O no es así? Es el momento de Sí, que señor, ustedes sí, me señor. digan. Así es. Está claro, ¿verdad? O sea, vamos a Profe, introducir una el pregunta. Sacha Inchi, pero ¿quién? Dígame. Ah, no, del otro grupo. Si quieres, siga con ese, te lo voy a explicar y ya le pregunto. Ok, el Sacha Inchi quedó claro, ¿verdad? O sea, vamos a estudiar Sí, señor, sí, la señor. población sería todos los productores de patilla del municipio San Martín, si no me equivoco, ¿es así? ¿O no? ¿O no es San Martín? Es otro municipio. Bueno, del municipio que ustedes colocan ahí. Pues ya tengo... Sí, profesor. ok. Ajá, el otro grupo que me iba a hacer la pregunta. Pues. Profe, del grupo 2. Dígame, La población dígame. de nosotros, pues esa es la elaboración del suplemento a base de derivados del arroz, ¿no? Entonces la población de nosotros, como lo habíamos dicho, sería Ajá. todos los bovinos dentro de esa finca. Pues fíjense, sí, ustedes están evaluando la producción de un suplemento con derivados del arroz para el ganado de ceba, ¿no? O para la ceba del ganado bovino, ¿no es así? Sí, señor. Entonces,
eso es en una sola finca, si no me equivoco, ¿verdad? Sí, señor. Ajá. Entonces, por supuesto, sí va a ser la población sería el total de reses que van a ser objeto de ceba o el total de reses que están en la edad de cebar, y entonces ustedes van a probar o van a evaluar cómo sería el engorde de ese ganado a través de algún derivado del arroz. Eso pudiese ser la población, dependiendo si tienen 1000 cabezas de ganado, 10.000, 1.000.000, no sé, pues ustedes seleccionan una muestra. Ahora, si lo que tienen son cinco animales, pues los 5 serían la población. Pero vamos a dirigirlos hacia eso. También pudiese haber unas variaciones, porque de repente pudiéramos hablar del número de productores o de fincas que están alimentando o suplementando el ganado de ceba con derivados del arroz. Pero como el caso de ustedes es concreto en una sola finca, pues entonces nosotros lo que vamos a evaluar es cómo nos va con ese derivado de arroz, si realmente el ganado engorda, si realmente podemos obtener buenos resultados, buenos rendimientos. Entonces el total de cabezas de ganado bovino. ¿Claro? Listo, profe, muchas gracias. Ok. ¿Alguna otra duda, pregunta? ¿Qué otro grupo hay por ahí? El de la sábila. El de la sábila. ¿Están profe. claros? El de la sábila, pues fíjense. Ustedes también es prácticamente un caso de estudio, porque es sencillamente el cultivo de sábila que utilizan en una etnia, ¿no es? Eso está bajo un programa que es un convenio Sí, profe. internacional, gobernación, arquidiócesis, universidad. Pues la población es sencillamente el cultivo de sábila que están manejando esos señores. Entonces ahí no hay problema con la población y la muestra, porque ustedes no tendrían que hacer bueno, vamos a suponer, porque lo de ustedes es ver cómo es el plan de fertilización, ¿verdad? Entonces ahí pudieran de repente sí definir como población el número de plantas de sábilas que están en esos cultivos de la etnia, que si vamos a suponer, cultivaron 1000 plantas de sábila o cultivaron 10.000. Entonces ustedes pueden seleccionar una muestra para evaluar cómo ha sido el plan de fertilización. En lugar de estudiar todo el millón de plantas o las 100.000 plantas o 50 plantas o las 100 plantas, ustedes pueden decir, vamos a hacer un muestreo estratificado o vamos a hacer un muestreo, no sé, o sea, pero van a seleccionar un número de plantas para revisar el plan de fertilización. A menos que ustedes consideren que la parcela completa que está sembrada de plantas, si es una solo predio continuo o no sé si son parcelas separadas, ustedes también pudieran decir que es el número de parcelas que están sembradas por sábila o el número de plantas de sábilas que fue sembrada por la comunidad. Y de allí ustedes pueden decidir cuál sería la muestra o cómo van a seleccionar la muestra y van a definir, esto pudiera ser por número de plantas, pudiera ser por parcela, o si de 1000 plantas que hay sembradas, ustedes van a hacer el análisis de plantas. Escuchando. Profe, se trabó. ¿Aló? Sí, profe, no, ahí no escucho nada. ¿Ah? No, Ya va, uno solo, desactiven los otros para poderlos escuchar. no escuchamos lo último. Dígame. No escucharon lo último. Tienen que desactivar todos los micrófonos y cuando yo les pida que participen, activen solamente a la vez uno solo, el que va a participar. Les vuelvo a explicar. Ustedes van a hacer un estudio del plan de fertilización del cultivo de sábila.
tienen que revisar si ese cultivo de sábila es una parcela continua donde está todo el cultivo o si son varias parcelas de la etnia que están cultivadas. Si son varias parcelas, ustedes pueden decir que la población es el número total de parcelas cultivadas de sábila. Si es una sola parcela, un solo terreno continuo, ustedes pueden decir que el número de plantas sembradas de sábila es la población. Luego, ¿cómo definen la muestra? Pues si es por parcelas, ustedes pueden tomar una parcela o dos parcelas dependiendo de cuántas parcelas hay. Si es el número de plantas, ustedes toman un número de plantas que ustedes consideren que sea significativo y representativo para analizar el plan de fertilización. O si ustedes consideran que pueden analizar el plan de fertilización sobre las 1000 plantas, las 10.000 plantas o las 20.000 plantas de sábila, lo ponen. Pero dependiendo del tamaño, yo creo que eso es un cultivo más o menos grande de plantas. Entonces tomen población, el número total de plantas y tomen muestra la cantidad que sea representativo de ese total de plantas para poder analizar el plan de fertilización. Copiado. Ahora sí, por favor, ¿alguien puede de ese grupo responderme? Sí, profe, entendido. Ok, ¿quién me está hablando? Evelyn, profe. Evelyn. Ok. ¿Juliana apareció o no? Ok. Doy que no está Juliana todavía. Sí, profe. Ok. Qué bueno. Sí, porque a veces recuerden que no estoy pasando lista, sino simplemente necesito cerciorarme quiénes están en las aulas virtuales. Luis Camilo Niño llegó, por favor. No, ¿verdad? Sí, profe, acá. Ok. No sé si ustedes se activan o están en otros lados y cuando no lo menciona es que aparece. Ramiro Andrés Orjuela llegó. Parece que no está. Alejandra Rojas tampoco está. Sí, Ok. profe. Yo ahorita Deben contestar. Active el micrófono y diga si estoy. En este momento no estoy viendo quiénes están porque estoy sobre la presentación. profe, es que Entonces, como que se demora como en llegar lo que dices. ok, bueno, pero usted cuando le llegue, usted se activa y me dice. ¿Oye? Ok, profe, vale. Estaríamos pendientes. ¿María Fernanda llegó? Sí, señor, sí, María señor. Fernanda. Ok, muchas gracias, María Fernanda. Quiero saber si estamos todos. Me estaría faltando entonces Ramiro Andrés Orjuela. Si igual le llega tarde el audio, conteste por favor al momento de llegar, cuando se incorpore. Entonces, eso es, a ver, prácticamente luego tienen ahí unos ejercicios que eran los que se hacían en aula de clase, pero eso es todo. Entonces, ¿qué van a agregar al trabajo? Van a agregar la población y van a agregar la muestra. Y vamos a ver a continuación cuáles son los tipos de muestreo. Entonces, fíjense. Tenemos entonces 5.1, que es enfoque de investigación, 5.2, que es tipo de investigación, y le vamos a agregar 5.3, que es población, y 5.4, que es muestra. Señores, este próximo trabajo es para el lunes 27, es decir, para el próximo lunes. ¿Por qué este trabajo está para el próximo lunes? Porque nosotros estaríamos cerrando el martes 28 con el corte 2, ¿verdad? Y estaríamos arrancando el próximo 4 de mayo con el último corte. Entonces, no
puede entregarme el trabajo el miércoles como siempre se ha venido haciendo, sino en este momento el trabajo va a ser para el día lunes. Creo que van a tener hasta horas de la tarde para poderlo entregar. ¿Estamos todos claros o alguna duda en cuanto a la entrega del trabajo? Profe, No, entonces, ¿Alguien puede responder, por favor? Pues claro, profe. ¿Tan claro? Ok. señor. Entonces, fíjense, vamos a dejar de compartir un momento aquí la pantalla. ¿Verdad? Ok. Y vamos a irnos acá. Ok, denme un momento, por favor. Las aulas virtuales están lentas. Ustedes tienen entonces en aula virtual, no recuerdo ahorita si hay algún video, pero vamos a revisar. Esperemos un momento acá, a ver si puedo volver a ingresar al aula virtual. Okay. Bueno, la cantidad de usuarios que hay en toda Colombia, precisamente por el tema de las universidades, pues está, a veces hace que esto, que sale un poco de todo. Ustedes fíjense, ustedes tienen en la sección 7, tiene, bueno, el enlace de esto. Ese enlace es el que vamos a seguir utilizando para todas las reuniones. ¿Oye? Seguramente creo o entender que el gobierno acaba de extender o extendió la cuarentena hasta el 11 de mayo y probablemente es muy seguro que nosotros terminemos el semestre. Posiblemente las presentaciones de este trabajo la tengan que hacer en forma virtual y es una presentación para lo cual ustedes deben preparar, como les dije al principio, una presentación en PowerPoint que resuma lo principal y deben entonces ver cómo se la reparten de manera que puedan hacer la presentación virtual. Si estamos en la universidad para finales de mayo, pues bien, chévere, la hacemos en físico. Si no, la tendríamos que hacer por este medio, ¿no? La idea de este espacio o de todos mis espacios es que nadie se quede y que todos logren cierta comprensión de los temas. Nosotros estamos, al igual que ustedes, adaptándonos a todo esto de la virtualidad, que siempre la utilizamos como una herramienta de apoyo, pero que ahora estamos 100% virtual. Así que si hay errores, si hay fallas, pues les pido disculpas, pero todos estamos también formándonos en lo que es la virtualidad al 100%. Tienen ahí entonces una carpeta 1 con la información, la ruta de aprendizaje. Tienen una carpeta 2 con la presentación del tema, lo que es población. Tienen una presentación auxiliar sobre lo que son el tamaño de muestra y tipos de muestreo. Tienen un video, 2 videos. Los videos están en inglés. Eso es parte de las exigencias que siempre nos hace la universidad y que nosotros compartamos con ustedes alguna herramienta en inglés. Y sin embargo, ustedes saben que eso es fácil también de ponerle su traductor. La idea es que el nivel de inglés que ustedes manejan ahora en quinto semestre, que debería ser el inglés 5, pues le permita entender eso. La retroalimentación del profesor todavía no la tienen y tienen la tarea que van a entregar de población y muestra el próximo lunes 27. Fíjense, vamos a ver entonces si podemos revisar rápidamente. No quiero que
van a complicarse con el tipo de muestreo. Sencillamente lo que me van a dar es una información más de tipo informativo. Déjame aquí de nuevo ver si puedo compartir la pantalla. Ok. Compartir pantalla. No sé si ustedes, no creo que estén viendo todavía. Esto sigue lento. Ok. Vamos a esperar que me salga acá. Ok. Ustedes me dicen si empiezan a ver una pantalla o si No, se nada. está compartiendo o no la pantalla. No, Por profe, favor. aún no. Ok. Espera unos minutos. Ok. A mí ya me sale que sí, pero es que está lento. Ok. Me avisan si les llega ya a compartir. Supuestamente debería ya estar compartiendo la pantalla. Ya está Nada. compartiendo otro, profe, listo. Ok. Entonces, esto vamos a tomar algunas ideas principales, generalmente sobre lo que es el tipo de muestreo. Entonces, para determinar una muestra, pues hay que seguir unos criterios. Esos criterios generalmente son ofrecidos por la estadística y son parte de lo que ustedes ya deberían conocer en otros espacios académicos, pero de todas formas acá se les hace un repaso y tampoco es que vamos a hacer o hacer un muestreo como tal, sencillamente vamos a definir el tipo de muestreo, ¿no? Generalmente ese tipo de muestreo siempre va a depender del tipo de investigación que nosotros estamos realizando, por eso primero se define qué tipo de investigación es, va a depender de la pregunta de investigación o de hipótesis en caso de estudios cuantitativos y va a depender del diseño, es decir, si es un diseño cuantitativo, cualitativo que da lugar a una investigación descriptiva, etnográfica, holística, etcétera. Cualquier tipo de investigación de las que ustedes están asumiendo que es la propuesta de ustedes. Y existen en general solamente dos tipos de muestreo, el probabilístico y el no probabilístico. Es decir, el que es netamente estadístico y el que no es netamente estadístico, ¿no? Entonces, aunque ambos muestreos son definidos en la estadística, el probabilístico ahí podemos hablar de lo que es el muestreo aleatorio simple, un muestreo sistemático, un muestreo estratificado, un muestreo por conglomerados, el muestreo de área o un muestreo polietápico, es decir, por multietapas. Y el muestreo no probabilístico es el muestreo por conveniencia, muestreo con fines especiales, muestreo por cuotas o muestreo por juicio. Generalmente en las ciencias sociales y en el programa de administración de empresas agropecuarias, pues hay una tendencia mayoritaria a utilizar muestreo no probabilístico. Es decir, generalmente es muestreo por conveniencia, muestreo por juicio o muestreo con fines especiales. Rápidamente, ustedes tienen acá qué es lo que es el muestreo aleatorio simple, que es el más sencillo cuando hablamos de muestreo probabilístico, ¿verdad? Es aquel en que todos tienen la misma probabilidad de ser seleccionados
como parte de la muestra. Es decir, si yo voy a hacer un estudio sobre el rendimiento de los estudiantes de administración de empresas agropecuarias, yo puedo tomar a cualquier estudiante de manera aleatoria al azar de la facultad como parte de la muestra. Es decir, si hay 200 estudiantes de administración y yo digo que es un muestreo aleatorio simple, yo simplemente pongo esos 200 estudiantes y digo, bueno, voy a tomar este, aquel y aquel. Es decir, todos tienen la misma oportunidad de ser parte de la muestra en un muestreo aleatorio. Entonces, los tomo al azar, aleatoriamente, y ellos me van a conformar la muestra. Generalmente, un muestreo aleatorio simple es sencillo. Yo determino pues, trae cuántos estudiantes o me pongo un cierto rango. Si son 200 estudiantes, yo digo que cada 10 estudiantes voy a tomar uno, o que cada 20 estudiantes voy a tomar uno, o que cada 50 estudiantes tomo uno. Entonces ese es el total de la muestra. Si la población sería 200 y yo tomo uno cada 10 estudiantes, se supone entonces que por cada 100 estudiantes voy a tener una muestra de 10. Y si tengo 200 estudiantes, mi muestra sería de 20 estudiantes. Eso es entonces un muestreo aleatorio simple, en términos generales. Si vamos entonces a hablar de un muestreo sistemático, es cuando la cantidad de elementos de la población no permite una buena numeración. Se seleccionan los elementos cada cierta cantidad. Es decir, por ejemplo, yo tengo en el ejemplo un intervalo de 4, entonces yo voy contando cada 4, a ver, 1, 2, 3, 4, intervalos del 1 al 4, pues 1, 2, 3, 4, o sea, cada 4 estudiantes yo selecciono uno y eso me va a dar el número total de muestras. Pero ese intervalo lo tengo que yo definir en función de que voy a hacer un muestreo sistemático. De todas formas, todo esto es para que ustedes tengan acá una idea de los tipos de muestreos que existen. Aquí, por ejemplo, tiene un ejemplo de un muestreo sistemático para que más o menos tengan una idea. Si tenemos 1000 historias clínicas, de las cuales solamente vamos a seleccionar 10, se divide entonces 10 entre 1000, que me va a dar 100. Esto significa que escogemos una historia cada 100 historias. Entonces, generalmente el muestreo sistemático se hace de la siguiente manera. La primera historia se selecciona aleatoriamente de las primeras 100. Es decir, de esas 100 yo escojo una al azar. Si la primera historia fue la número 20, las 10 historias para la muestra serán entonces las correspondientes a los números 20, como es cada 100, entonces sería la primera la tomo de los 20, pero la segunda la voy a tomar en la 120, la tercera cuando llegue a la 220, y así voy sucesivamente hasta cubrir, hasta llegar a 920, que sería la última historia que voy a tomar de las 1000 historias que tengo. Entonces, si yo no dijera, yo tomo la primera muestra al azar y es la número 50, entonces, ¿qué hago yo? La segunda historia sería la 150, la tercera sería la 250 y así voy hasta completar, hasta acercarme a los 1000. Eso sería un muestreo sistemático. Luego, ustedes tienen ahí un muestreo estratificado, que es cuando dividimos las poblaciones en extractos o elementos homogéneos. Los estratos están conformados generalmente por poblaciones que tienen las mismas características, por ejemplo, si son mujeres, si son hombres, el nivel económico que tengan,
Ejemplo, puedo hacerla por extractos económicos, extracto 1, extracto 2, 3, 4 y 5. Puede ser por el nivel educativo. Todo depende de los fines de investigación. Y de cada extracto, entonces yo hago luego que tengo cada extracto, yo aplico un muestreo aleatorio simple o un muestreo sistemático. Tiene ahí también otro tipo, tiene una explicación acá de un muestreo estratificado. Nosotros dividimos, por ejemplo, tomando el ejemplo de las clínicas, van a cada consultorio. Entonces, cada población que entra a un consultorio sería un extracto. Entonces, yo tomo de cada extracto mi muestra de acuerdo, haciéndolo de manera aleatoria o sistemática. Es decir, entonces empiezo a combinar los distintos tipos de muestreo. Tiene ahí varios ejemplos. Tiene un muestreo por conglomerado muy similar al muestreo estratificado, y hacemos la selección de la muestra. Y por supuesto, eso para que tengan una idea de los muestreos estratificados de acuerdo al diseño de investigación. Si el diseño reúne varios tipos de investigación o son un enfoque mixto, pues también vamos a tener varios tipos de muestreo. Todo va a depender siempre del objetivo de investigación y del diseño metodológico que estemos desarrollando. El no probabilístico, que no trabajamos ya con la parte netamente estadística, sin embargo, el muestreo no probabilístico está definido en las estadísticas como parte del muestreo en general. Es una muestra, un muestreo donde los sujetos son seleccionados de acuerdo a la conveniencia, accesibilidad y proximidad de los sujetos para el investigador. Por ejemplo, en el caso de los alimentos derivados del arroz, nosotros podemos decir que es un muestreo por conveniencia porque el estudio es un estudio de caso en una finca y nosotros vamos en función de esa población que tenemos de ganado bovino, nosotros vamos por conveniencia a elegir cuáles son el ganado que va a ser la muestra. ¿Por qué por conveniencia? Porque nosotros vamos a fijar como criterio que sea el ganado que esté listo para ir a ceba, para ir a engorde. Entonces, por ejemplo, quizás descartamos las vacas que están todavía en etapa productiva, porque esas vacas no las vamos a vender, sino que son las vacas que vamos a tener para seguir teniendo más cabezas de ganado. Quizás vamos a elegir algunos machos o entre comillas, ustedes saben más de eso que yo, de la parte de ganadería, pero nosotros entonces, de acuerdo a la conveniencia, vamos a decidir cuál es la muestra, por decirles algo. La muestra por conveniencia, por ejemplo, aquí tienen algunos ejemplos, son encuestas que realizan los reporteros de televisión en una calle, preguntando a los individuos que pasan por ahí sobre los programas que ven o cierto asunto particular de la televisión que quieren averiguar. Esos son encuestas por conveniencia, o sea, el investigador dice, no, yo voy a tomar solamente los pobladores que pasan por la Plaza Bolívar de Villavicencio. El muestreo no probabilístico por conveniencia, generalmente tenemos que estar claros que por muy grande que sea la muestra, pues no va a ser 100% representativa de la población, ya que parte de muestreos viciados de origen, es decir, los estadísticos son sesgados, no tienen por qué ser ni remotamente parecidos a los parámetros poblacionales, por eso se dice que no es probabilístico, pero es uno de los muestreos que se utilizan
Lo único que tenemos que decir es cuál es el criterio que estamos utilizando para que sea por conveniencia. Muestreo con fines especiales, cuando cumplen unos criterios que nosotros como investigadores determinamos previamente. Es decir, cuando yo estoy diciendo que en el caso de sustitución del cultivo de patilla por Sacha Inchi, pues yo estoy de una vez definiendo que son solamente los cultivadores de patilla del municipio San Martín. Entonces ya estoy yo determinando generalmente que es un muestreo con fines especiales. Entonces, generalmente en nuestros trabajos de investigación utilizamos el muestreo probabilístico aleatorio, que es el más sencillo, o un muestreo no probabilístico, ya sea por conveniencia o con fines especiales, de acuerdo al estudio que yo voy a realizar, ¿no? Tiene ahí algunos ítems o algunos aspectos especiales sobre ese. Tienen alguna muestra, alguna muestra no, un ejemplo. Luego tenemos el muestreo por cuotas, que donde la muestra reunida tiene la misma proporción de individuos que toda la población con respecto al fenómeno que nosotros estamos estudiando. Este también es utilizado porque trata de garantizar en forma sistemática que la muestra se parezca a la población. Es decir, que los que conforman la muestra tengan o sea una proporción similar a la población que tenemos. Déjame ver si acá tenemos. Eso generalmente conlleva que nosotros dividimos la población en categorías y posteriormente se escogen los elementos de la muestra de cada una de las categorías. Por ejemplo, en el caso de que pudiéramos decir que cada raza de ganado ovino es una categoría. Y dentro de cada raza nosotros vamos a tomar unos individuos, vamos a tomar unas ovejas, y eso serían las cuotas. Para nosotros entonces definir un muestreo por cuotas. Y finalmente, aquí creo que tiene también otro ejemplo, otra característica que puede ser unidimensional, por ejemplo, por edades o por razas, como le estaba diciendo, le estaba indicando, o bidimensional, o sea, por ejemplo, en el caso de las ovejas, que además de la raza, yo también tomo en cuenta la edad de las ovejas, o sea, sí, no sé cuánto dura una oveja, pero entonces si la oveja es una oveja es pequeña, es bebé, si es una oveja adulta o si es una oveja joven, entonces también pudiéramos hacerlo, que vamos a tomar por cada raza, vamos a tomar entonces unas cuotas de ovejas por la raza, y esas cuotas también las vamos a determinar además por la edad de las ovejas. Tienen aquí algunos aspectos, por ejemplo, del problema de este tipo de muestreo, es que si las categorías están mal definidas y el porcentaje de cada una de ellas representado sobre el total de la población, o sea, mejor dicho, si definimos mal las categorías y definimos el porcentaje representativo de cada categoría, entonces quizás nosotros no vamos a tener una muestra representativa. Y luego viene el muestreo por juicio, que se parece mucho quizás al muestreo por conveniencia. Es que las muestras son seleccionadas por juicio, que vienen determinados por el criterio profesional del investigador. O sea, es el investigador que decide cómo yo divido la población y cómo yo voy de acuerdo al juicio o a
los intereses de mi investigación, cómo yo voy a definir ese tipo de muestreo. Tienen entonces, generalmente uno escoge o selecciona la muestra que uno cree que es representativa y va a depender directamente del juicio del investigador o de un panel de expertos que va a decidir cuál es ese tipo de muestreo. Él trata de garantizar en forma sistemática que la población sepa, que la muestra se parezca a la población, pero para ustedes poder hablar con propiedad de cada uno de estos tipos de muestreo, pues tendrían que revisar o volver a releer la presentación y revisar la literatura sobre metodología de investigación. ¿Qué van a hacer de todo esto? Pues ya les completo entonces. Ustedes van a definir la población, luego van a definir el muestreo. Si ustedes dicen que la población es el mismo, va a ser la misma muestra, pues ustedes ya no tendrían que definir qué tipo de muestreo van a hacer. Si ustedes pueden decidir entonces generalmente si van a hacer un muestreo probabilístico o no probabilístico. Por ejemplo, ustedes van a decir, de 1000 cabezas de ganado, yo voy a hacer un muestreo aleatorio, que es un muestreo probabilístico. O yo voy a hacer un muestreo por juicio, por conveniencia, o por el otro que está acá en la presentación. Entonces, ustedes lo que van a colocar es sencillamente cuál sería el tipo de muestreo apropiado. E igual como hicimos con el enfoque y el tipo de investigación, cuando ustedes definan cuál, o sea, mi muestra es esta y es de acuerdo a un muestreo probabilístico aleatorio, considerando lo que dice Bernal de lo que es un muestreo probabilístico aleatorio, es decir, siempre haciendo referencias a la literatura de investigación en cualquiera de los tipos. Si ustedes dicen que su muestreo es con fines especiales, ustedes van a decir por qué fines especiales, de acuerdo a qué autor y cuáles son los fines especiales que ustedes buscan, sin ir a cálculos ni hacer el muestreo. Recuerden, estamos simplemente definiendo el diseño. Cuando estemos desarrollando el trabajo es que nosotros vamos entonces a desarrollar todos los pasos de muestreo, vamos a desarrollar el marco muestral y vamos a desarrollar el tipo de muestreo que nosotros estamos diciendo. Entonces, bien, hasta acá todo lo que yo tenía que decirles hoy. Esto ahora queda de ustedes, por favor, que me digan en este momento si entendieron la tarea, si no la entendieron, qué dudas tienen y en qué les puedo ayudar. El que va a intervenir, si puede encender cámara y micrófono, se lo agradezco. Si no, entonces, por favor, que sea uno a uno. Y no me dejen espacios libres porque esto se está grabando y ya estamos finiquitando. La pregunta es, ¿entendieron la tarea? ¿Están claros que se va a entregar el lunes 27? ¿Están claros que va a formar parte de las últimas tareas del corte 2? Y que ya el martes yo estaría viendo o socializando cuál es la nota que ustedes tienen. Los escucho entonces. No, profe, quedó claro. Sí, ¿Alguien? profe. Ok. ¿Todo está seguro? ¿Quedó claro? Sí, señor. Okay. Sí, profe. Alejandra Rojas. Señor. Ok. Profe. Alejandra, ¿está por allí todavía? Sí, Sí, está. profe. ¿Usted recibió mi correo con todas las observaciones? Sí, señor, el correo me llegó anoche. Ah, no, el domingo.
No me acuerdo Ok, cuándo. el domingo en la noche. Ujú. Ok, recuerden, Alejandra, que yo he venido insistiendo en cómo es la portada de los trabajos. Por favor, concéntrese en un solo tema, no me presente esa mezcla de varios temas. Profe, es que, Esto, digamos, yo le he repito, recitado los temas y usted dice que no. No sé si sí sea un buen tema. Pues se acuerda que inicialmente te había mostrado un tema y tú dijiste que eso era un tema más de veterinaria. ¿De acuerdo? eso es correcto. Y pues por eso pues Sí, Alejandra, tema. el problema es que nosotros hemos avanzado y yo le he pedido a todo el mundo que el que no entienda me diga. Entonces yo me he cansado de repetir en todas estas clases cómo es el trabajo, he corregido, y tú vienes, me presentas un trabajo con una portada que no tiene nada que ver con el trabajo que estamos haciendo. En PDF, que no me pueden mandar trabajo en PDF, tiene que ser en Word, siguiendo las normas APA. El trabajo tiene una estructura. Punto 1, planteamiento del problema. Punto 2, justificación. 3, objetivos. 4, marco referencial. Y 5, diseño metodológico. Entonces me presenta toda una variedad de cosas que apuntan más hacia el área ambiental o ingeniería ambiental. Y no quiero decir con esto que ustedes como administradores de empresas agropecuarias no tengan que ver con el tema ambiental. Igual es de importancia para ustedes. Pero en todo lo que tú me dices hay como 5 o 6 investigaciones adentro de lo que tú estás proponiendo. Concéntrese en un solo tema, argumente el planteamiento, revise qué antecedentes hay sobre eso. Si usted me va a hablar de los impactos de la ganadería en el terreno, concéntrese en todo eso y olvídese que si la ganadería contamina los ríos, que si contamina las plantas, que si las vacas se comen en esto. Hágase una pregunta de investigación y luego en función de eso justifique por qué su trabajo es importante, porque va a ayudar a los ganaderos o porque va a contribuir con el ambiente, porque va a enriquecer el conocimiento de la facultad. El objetivo es uno solo, no pueden existir 5 o 6 preguntas de investigación porque tendrías que hacer 6 objetivos generales. Entonces, concéntrese en un solo tema de todos esos temas. La justificación le he repetido incansablemente a todos cómo se tiene que hacer. En los objetivos tiene que ser el general, tiene que estar en coherencia con la pregunta de investigación y con el título. Los objetivos específicos que no sean más de 3 o más que sean mínimo 3 o no más de 5. Generalmente las investigaciones en 3 objetivos se pueden plantear. El marco referencial tiene que ver primero con el antecedente. Todos los estudios que se hayan hecho, tienes que citar 2 estudios que se hayan hecho relacionados con el tema que tú propones. Luego el marco teórico es hablar, entonces, si tú me vas a hablar de ganadería, de buscar un método para que el ganado no afecte al ambiente, entonces háblame de desarrollo sostenible. Y dentro de desarrollo sostenible, me hablas de ganadería sostenible, por decirte algo. Y luego el marco conceptual son los términos que usted tiene que aclarar que va a utilizar en su trabajo. Luego definir cuál es el enfoque, si es cuantitativo, cualitativo o mixto, y el tipo de investigación. Me preocupas mucho porque me da la impresión que no estás comprendiendo ninguno de los temas, que sé que tú has faltado algunas, pero has estado en otras. La último encuentro, yo volví a insistir y revisé trabajo por trabajo. De eso tienes que tomar ideas o tienes que copiar ideas. O sea, no me presentes un trabajo con 10 ideas, con 5 ideas. No, es una sola. Tú en eso que me presentaste tienes como para repartir y sacar 5 o 6 investigaciones. Concéntrase en un solo tema, pida ayuda a sus compañeros. Si no estás clara, pídame ayuda a mí, búsqueme por WhatsApp o dime si necesitas una asesoría personalizada o busca ayuda en los compañeros que están haciendo buenos trabajos o en todos, porque ya todos han aclarado los trabajos, pero entonces, o sea, depende mucho de ti en que tú mejores
para entonces también mejorar la nota. Yo te di una oportunidad grande con 2, 3 semanas para que pudieras desarrollar el trabajo. Entonces, por favor, dedícale tiempo a eso para que puedas presentar algo mejorado y así poder entonces considerarte. A los demás solamente espero que hayan corregido todo lo que tenían que corregir y que presenten mañana y el próximo lunes lo que falta, el criterio de calificación. Como los dije, existe la opción de tomar la mejor nota de todos los trabajos que han presentado. En cuanto al de mañana y el próximo lunes, yo no voy a hacer tanto énfasis en que esté exactamente bien, sino en el esfuerzo que están haciendo. Pero sí voy a hacer énfasis en que hayan corregido todo lo anterior. Díganme. Profe, o sea, adelante. El lunes tenemos que definir la población y qué tipo de muestreo vamos a utilizar, ¿sí? No, el lunes no, tienen desde hoy hasta el domingo para definirla. Si usted me dice que la va a definir el lunes, entonces usted me está diciendo que de esos alumnos que hacen la tarea a última hora. El lunes la tienen que entregar. Sí, señor. Sí, señor. Se los expliqué al principio, se los expliqué hace rato y lo vuelvo a aclarar. El lunes es la última entrega de este segundo corte. ¿Estamos claros todos? Sí, listo, profe. Otra pregunta. ¿Las notas son repartidas en todas las entregas o cómo es o qué? Vuelvo a explicarlo en la nota. La nota están las opciones de hacer un promedio. Está en una opción de hacer el promedio de todas las notas o está en la opción para ayudarlos en estos momentos de virtualidad de tomar la mejor nota de todas las entregas en función de que ustedes hayan corregido el trabajo. Creo que la opción que voy a tomar es la de la mejor nota de todas las entregas, siempre y cuando de verdad hayan mejorado. Quiero que me entiendan, esto no es que, no, o sea, y también quiero que entiendan algo. El 5 va a ser del grupo que tiene 5 en todas las notas hasta el momento. Y si el grupo obtiene 5 en esta que entrega mañana y 5, ese 5 es de ellos. Así que los demás, por muy buen trabajo que hagan, no van a tener 5, van a estar entre 3 y 4 o entre 3 hasta casi llegar a 5, pero no 5 porque vamos entonces también, o sea, yo no puedo quitarle crédito a los grupos que han trabajado bien o que vienen haciendo un excelente trabajo y vienen teniendo la mejor nota, y entonces el grupo que vino y me mejoró el trabajo, pero que todas las entregas anteriores estuvieron malas, entonces le voy a poner 5, ¿no? De repente le puedo poner 4.5, 4.7 o 4.8. Pero el 5 de verdad es para quien se lo haya merecido. Y los demás, sí, en función de que hayan mejorado, yo entonces puedo decir, bueno, la nota de este corte va a ser esto. Además de eso, voy a considerar que todos hayan entregado sus fichas, que eso era lo que equivalía. Pongan cuidado, lo que equivalía al examen parcial o el equivalente al examen parcial era realmente las fichas resúmenes, que creo que se hicieron 2 en este corte. Y luego la nota del trabajo, entonces yo voy a tomar la mejor nota de cada trabajo con la salvedad que acabo de hacer. Si no están de acuerdo, entonces podemos hacer el promedio de todas las notas. Ustedes me dicen entonces. No, profe, sí estamos de acuerdo. Todo bien. Ok. Sí, profe, es así como usted lo considere. Ok. Entonces, muchachos, por hoy estamos listos. Nos vemos el próximo martes. Por favor, entreguen la tarea mañana y entreguenla el lunes a la hora que corresponde. Sigo estando a la orden para cualquier consulta o cualquier situación que tengan o duda que les aclare. Estoy a la orden.
Estamos todos entonces, ok. Podemos, gracias. Gracias a ustedes por la atención y podemos entonces ir acá deteniendo la grabación. A usted, profe, que tenga muy buen día. Ok, cualquier pregunta, dígame. Que tenga buen día, Ok. profe. Muchas gracias. Bueno, que tengan buen día a todos. Gracias a ustedes por haber venido. Finalmente, Ramiro Andrés apareció finalmente.